En 1981, tras hacer un curso de entrenamiento en anastomosis microvasculares en los Estados Unidos, el Dr. Kabuli comenzó su especialización en cirugía plástica en el Hospital Ramos Mejías, hasta que en 1986 asistió por casualidad a un seminario de regresión dirigido por la doctora María Julia Prieto Pérez en Brasil. Durante un tiempo alternó la práctica de la cirugía con la de regresión a vidas pasadas, hasta que en 1988 decidió dejar la cirugía y dedicarse por entero a esta terapia. Cuando le pregunté si había una relación entre su actividad anterior de médico cirujano y las terapias de vidas pasadas, una gran sonrisa dibujó su rostro y su mirada, mientras me decía: yo sigo siendo un cirujano, pero del alma. Sigamos escuchándolo porque vamos en busca de bienestar, aquí y ahora. ¿Por qué siempre estamos eligiendo el sufrimiento en las experiencias? Es interesante esa pregunta. No es por masoquismo. No es por masoquismo. El sufrimiento obedece, hasta donde yo puedo discernir a través del trabajo de los pacientes, obedece a muchas razones. En algunos casos puede ser simplemente aprendizaje. Entender qué es el sufrimiento. Entender qué es el dolor. Para un alma que no ha experimentado nunca el dolor, no sabe, es una cosa nueva. Es como un dulce. Tengo que probar esto, a ver qué es. Otras veces el sufrimiento se vive para comprender el sufrimiento del otro y para poder ayudar al otro en las mismas circunstancias. A veces hay personas o hay almas que pasan por experiencias de dolor, de abuso y de violación o de tortura, simplemente porque se están preparando para una vida siguiente en la cual van a ayudar a personas en esta situación. Entonces, ¿cómo puedo saber lo que es el dolor y el sufrimiento y cómo puedo ayudar si primero yo no pasé por eso? ¿No? Esta sería una otra posibilidad. Otra alternativa, otra razón para el sufrimiento es porque a veces nos castigamos a nosotros mismos, pero no por masoquismo, sino por culpa. Por haber provocado daño o dolor en alguna vida pasada, de pronto el alma siente que tiene que reparar ese dolor. Y la forma de repararlo es atravesar ese sufrimiento, ¿no? Tengo que pagar por todo el daño que causé. Lo que pasa es que hay una trampa ahí, porque el otro gran secreto que hay aquí y por el cual funciona la terapia de vidas pasadas es que para el alma no existe el tiempo. No hay tiempo. Cualquier cosa que ocurrió hace 50.000 años atrás es como si acabase de ocurrir. Y por eso el alma queda atrapada también en estas experiencias. ¿Qué pasa? Si hace 50.000 años atrás yo causé mucho dolor y dije, no hay perdón de Dios para todo lo que hice, es como si lo acabase de decir. Entonces estoy acá en esta vida, pero intento, con este presente, ¿no? Con ese presente intento llevar una vida sana, pero hay una parte de mí que dice, no hay perdón de Dios para todo lo que hice, tengo que pagar con dolor, ¿no? Entonces esa es la otra, entonces esa es la trampa. Hay momentos en que uno queda atrapado en sus propias decisiones, ¿no? Y estos se llaman mandatos, ¿no? Son órdenes que nosotros nos hemos dado a nosotros mismos en forma inconsciente, ¿no? Porque eso ni siquiera pasa por la conciencia, ¿no? Por eso una de las cosas que hacemos en el trabajo es traer a la conciencia estos mandatos, porque muchas personas a veces están en una vida de sufrimiento simplemente por culpa, pero una culpa que no tiene nada que ver con esta vida, ¿no? O personas que a lo mejor no pueden progresar en los negocios, o cuando llegan a un determinado punto en el crecimiento de su negocio lo funden porque no pueden tener dinero, ¿no? Porque sienten que han hecho mal con el dinero en otra vida. Entonces es una orden del alma, dice no podés tener dinero, porque tener dinero es peligroso, por ejemplo, ¿no? Entonces,
¿Por qué atravesamos el sufrimiento? Y por esto y por otras razones que todavía se nos escapan, ¿no? Pero no hay castigo, ¿no? No hay castigo para el alma. Todo es aprendizaje y a veces darse cuenta de que el sufrimiento es inútil, ¿no? Pero eso lleva tiempo. Sí, quizás toda una vida o muchas vidas. Muchas vidas. ¿Qué pasa, José Luis, con las personas que se acercan a conocer terapias de vidas pasadas, pacientes, o porque también haces capacitación hace muchos años de esta terapia, que sienten una cierta dificultad hacia el entendimiento de la reencarnación, la aceptación de las vidas pasadas? Me gustaría que me hables un poco de esto, porque hay mucha gente que es como que le cuesta entender. Sí, hay gente que le cuesta entender, pero a ver, en el trabajo con los pacientes, en los talleres o en los cursos, el tema de la reencarnación en sí no es algo sobre lo cual estemos trabajando e insistiendo, ¿no? La gente viene, el que viene a una consulta viene a sanar su dolor, no importa cómo sea. El que viene a aprender la técnica para trabajar con ella, viene a aprender la técnica y no importa la creencia de cada uno. Y te voy a contar algunas anécdotas, ¿no? De modo que no creer en la reencarnación no es un impedimento para hacer el trabajo. Yo siempre es más, yo con los pacientes ni siquiera les digo lo que hago, porque a veces hay personas que saben lo que hago, pero hay otras personas que no, que alguien trabajó conmigo y le dijo, anda a verlo a Kabuli que te va a ayudar, ¿no? Y entonces vienen a la consulta sin saber siquiera qué es lo que hago, y no hablamos ni de las vidas pasadas ni de la reencarnación. Trabajamos el problema y de pronto, eventualmente, el síntoma, como dije al principio, lo llevo a una experiencia de vida pasada, y tampoco después lo cuestionamos. Pero ocurren cosas graciosas, como por ejemplo, una señora que me consultó una vez también con el tema típico, la culpa. Una culpa que sentía desde que era niña. Cuando alguien te dice que tiene un problema y te dice que lo tiene desde siempre, nos está diciendo desde siempre puede significar desde que nació o desde otra vida. Y si un chico de poca edad ya tiene un problema de estos y vive con culpa, eso no es de ahora, eso viene de antes, ¿no? Bueno, en este caso, esta señora sentía esta culpa, ¿no? Se sentía culpable. Trabajando con la regresión, ella está en una vida en la cual muere en el Coliseo romano, se la comen los leones. ¿Por qué está ahí? Por cristiana. ¿Y dónde viene la culpa? Porque en el último instante, antes que se la coman los leones, por miedo reniega de Jesús, ¿no? Pero los leones se la comen igual. Y entonces ella siente que ella muere, abandona el cuerpo, pero siente que ha traicionado a Jesús por miedo. Y ahí comienza la culpa. Bueno, esto es parte de la historia, pero lo interesante viene al final, cuando termina y antes de irse, yo lleno una ficha y hago una pregunta estadística, ¿no? Simplemente pregunto si cree en la reencarnación, ¿no? Entonces le digo a la señora, y una pregunta, ¿usted cree en la reencarnación? No. Pero se la comieron los leones. Bueno. El otro caso, está bien, ¿no? Es para ejemplificarte esto, claro. ¿Viste? La persona atravesó por la experiencia, se murió, se la comieron los leones, pero terminó, no creo en la reencarnación. Bueno, perfecto, no pasa nada, pero terminó con la culpa. La otra anécdota es de un médico que se formó conmigo hace muchos años ya, hace el curso de terapia de vidas pasadas, entonces uno imagina, bueno, si estás haciendo el curso y vas a trabajar con esto, algo debe creer, ¿no? Resulta que en una experiencia de regresión que atraviesa este médico, él se ve como piloto de la Fuerza Aérea Británica y muere durante la Segunda Guerra, derriban el avión. Y antes de derribar el avión, él alcanza a ver la matrícula del avión. Entonces cuando termina la experiencia yo le digo, bueno, vos ahora tenés una evidencia aquí para investigar
y constatar si esto fue o no fue verdad, ¿no? Pasaron como 6 meses y un día me lo encuentro en un congreso y le pregunto, ¿y averiguaste lo del avión? Me dice, no. ¿Y por qué no? Porque tenía miedo que fuese verdad. Dijo, ¿no? Y digo, bueno, ¿y qué hubiese pasado si fuese verdad? Es que tendría que cambiar todas mis creencias. Así, ¿no? Entonces, lo interesante es que él seguía trabajando con la técnica, pero para él era una exploración de su consciente. O sea, la sanación se produce igual. Se produce igual, más allá de la creencia. Exactamente. Quieras o no, de alguna manera todos tenemos en la memoria del alma, tenemos experiencias que por lo menos no pertenecen al campo de esta vida, ¿no? Después, bueno, probarlo eso en forma absoluta es muy difícil, ¿no? A veces algunas personas sí encuentran, no sé, si tenemos tiempo te cuento otra anécdota que esta sí es fuerte, ¿no? Porque esta era una señora que reunía, la historia reúne muchos elementos, ¿no? Primero, la señora era de la religión judía. Entonces, en una experiencia, ella muere en una vida que transcurre en la Segunda Guerra Mundial. En esta vida pasada ella era enfermera. Ella se ve con un uniforme de la Cruz Roja, de enfermera de la Cruz Roja, va atravesando un puente que está sobre un río, de pronto hay una explosión, ella se abre un agujero en el puente, ella cae al río, alcanza a salir, a llegar a la orilla, ve una ambulancia antigua y muere allí en la orilla, ¿no? Pero antes de llegar a esa instancia, hubo una escena que ella la choqueó mucho, porque ella se ve en un hospital, trabajando en un hospital y atendiendo a soldados que llevaban la cruz esvástica, ¿no? Entonces, para una mujer judía, esto era una escena muy fuerte. Dice, ¿cómo? Yo, acá, en esta vida, soy judía y ahí estoy atendiendo a un soldado con la esvástica, ¿no? Bueno, pocos meses después, esto fue para el año 92, esta mujer argentina viaja a Europa y va a España a la Feria de Sevilla, que se hizo la Feria Internacional en ese año. En la feria, ella va a visitar y de pronto ve que hay un stand de la Cruz Roja, y entonces se dirige al stand y dice, a ver si encuentro un uniforme acá, dice ella, ¿no? Y de pronto resulta que estaban en exposición todos los modelos de uniforme de enfermera que había utilizado la Cruz Roja, y encuentra el que ella había utilizado, reconoce el que ella vio en la regresión, ¿no? Que no era un uniforme actual. Luego, de España, se toma un avión y se va a Hungría, a Budapest, ¿no? Nunca había estado ella en Budapest. Cuando llega a Budapest, dice, fue a aterrizar y empecé a sentir una conmoción interna, decía, ¿no? Una emoción muy profunda que no entendía. Iba con su marido. Entonces, va al hotel y ahí hay un detalle que yo me debo mencionar. Cuando ella muere en esa experiencia, ella ve cómo sale del cuerpo y se eleva, ¿no? Y ve el paisaje, un paisaje llano, ve el río y un paisaje llano. Cuando ella llega a la habitación, al cuarto de ese hotel, del hotel, abre las ventanas y dice, pero este es mi paisaje, ¿no? Y ya ahí, bueno, la emoción iba aumentando, ¿no? Entonces salen a hacer el City Tour famoso, ¿no? Y claro, Budapest está llena de puentes. Entonces está el guía ahí explicando y de pronto ella se pone como loca a gritar, ¡ese es el puente donde me morí! Así, ¿no? Entonces, claro, todas la miraban como loca, ¿no? Pero ella le pregunta al guía, le pide datos, dice, a ver, dice, ¿no hubo una explosión acá, un bombardeo o algo? Y entonces el guía le dice que sí, que efectivamente, en finales de la Segunda Guerra, no sé si fue abril o mayo del 45, las tropas alemanas estaban huyendo, se estaban retirando, huyendo de las soviéticas y para no ser alcanzados dinamitaron 6 puentes en el mismo día, a plena luz del día, ¿no? Murió mucha gente inocente y el recordatorio de eso había un mural que recordaba ese lugar, ¿no? ese evento, y ella reconoció el puente
que es el puente de la isla Margarita, un puente con arcadas, porque fue reconstruido tal cual era originalmente. Así que bueno. Y faltaba otro detalle más. ¿Cómo era posible que ella estuviese? Ella había visto que atendía a un soldado con la cruz esvástica, porque había parte de la población estaba dividida, porque algunos luchaban contra los alemanes, pero otros luchaban contra los soviéticos y se habían aliado con los alemanes.